Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Napoli acaba de ser eliminado de los cuartos de final de la Champions League por su connacional el AC Milán. De esta forma se apagan las ilusiones napolitanas que daba para pensar que el club azul por primera vez en su historia se metería en el selecto grupo de los 4 mejores del continente y que tenía con qué pelear el título. Algo que hubiese sido sin precedentes en la historia reciente del fútbol europeo, que un club con tan bajo presupuesto ganara la máxima competición, algo visto por última vez hace 19 años cuando el Oporto fue el campeón. Por supuesto, no era descabellado pensar que Napoli tenía opciones del título. En la primera fase le ganó el primer lugar al Liverpool, en octavos le dio un baño al vigente campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt, y en la Serie A marcha como gran líder sacándole 14 puntos al segundo Lazio, a 8 fechas de terminar la liga. Sin embargo, en esos cuartos se enfrentó al AC Milán y el rosonero le tiró su historia y su camiseta y le ha eliminado, quitándole una gran oportunidad de hacer una hazaña como pocas. En este video, acompáñenme a ver cómo ha sido el recorrido de este Napoli en las últimas temporadas, que a pesar de esta dura eliminación, su misión en este torneo está más que cumplida, y aún le queda por ganar la liga, algo que salvo una debacle ya la tiene asegurada, rompiendo así una sequía de 33 años. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Esa venta fue bastante polémica. Claramente, Napoli quería retener al Pipa, pero el argentino decidió irse a la Juventus y forzó su salida ganándose el desprecio de la afición napolitana que lo tildó de traidor. Por ese gran proceso, Sarri fue consultado por Chelsea y el entrenador italiano no dudó en irse a la Premier League. Esa situación preocupó al presidente Di Laurentiis, quien optó por despedir a Ancelotti pese a que el estratega había conseguido el acceso a los octavos de final de la Champions. En la temporada 2014-2015, Napoli era dirigido por el estratega Rafael Benítez, finalizando en la posición quinta en la Serie A. En verano del 2015, el entrenador español decidió dimitir de su cargo, esto debido a que su sueño se cumpliría en la siguiente campaña: dirigir al Real Madrid, donde por cierto le fue pésimo. En su reemplazo, las directivas del club napolitano decidieron apostar por Mauricio Sarri, un entrenador poco conocido por aquel momento en Italia, quien se había ganado gran respeto en el medio, pasando de dirigir desde la sexta división del fútbol italiano hasta primera. En ese mercado de fichajes, las 3 contrataciones principales del equipo fueron la del defensa central rumano de 25 años Vlad Chirches, comprado al Tottenham en 7 millones de euros. La del mediocentro italiano de 20 años Alberto Grassi, comprado al Atalanta en 8 millones. Y la principal fue la del pívot brasileño de 24 años Alan, comprado al Udinese en 12 millones. Las 2 bajas principales fueron la del centrodelantero chileno de 25 años Eduardo Vargas, vendido al Hoffenheim en 6 millones, y la del pívot suizo de 31 años Illner, vendido al Leicester en 7 millones. El rendimiento del Napoli en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron derrotados por el Inter 2-0. En la Serie A finalizaron en segundo lugar a 9 puntos del campeón Juventus, y en la Europa League avanzaron hasta los 16avos de final, donde fueron eliminados por el Villarreal 2-1. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 43 millones e ingresaron 18 millones, dando un balance negativo de 25 millones. En Europa, Napoli estuvo por fuera del top 30 de los clubes que más gastaron en fichajes, y en Italia fueron el quinto, dejando en evidencia su limitado presupuesto. En verano del 2016, las directivas del club azul respaldaron a Mauricio Sarri en su continuidad en el equipo. En la liga, en la anterior campaña, fueron subcampeones y habían obtenido el cupo a la Champions League. En ese mercado de fichajes, las 3 principales contrataciones fueron el mediocentro ofensivo polaco de 22 años Piotr Zielinski, comprado al Udinese en 16 millones, la del centrodelantero italiano de 28 años Leonardo Pavoletti, comprado al Génova en 18 millones, y la principal fue la del centrodelantero polaco de 22 años Arkadiusz Milik, comprado al Ajax en 32 millones. Las 2 bajas principales fueron la del centrodelantero de 25 años Manolo Gabbiadini, vendido al Southampton en 17 millones. Y la principal fue la del centrodelantero argentino de 28 años Gonzalo Higuaín, vendido a la Juventus en 90 millones de euros, en la que fue y sigue siendo la venta más cara de la historia del Napoli. Esa venta fue bastante polémica. Claramente, Napoli quería retener al Pipa, pero el argentino decidió irse a la Juventus y forzó su salida, ganándose el desprecio de la afición napolitana que lo tildó de traidor. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana avanzaron hasta las semifinales, donde fueron eliminados por la Juventus con un reñido global de 5-4.
En la Serie A finalizaron en la tercera posición a tan solo 5 puntos del campeón Juventus. Y en la Champions League avanzaron hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por el que sería el campeón de esa versión, Real Madrid, con un amplio global de 6-2. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 99 millones e ingresaron 116, dando un balance positivo de 17 millones de euros. En Europa, Napoli fue el club número 13 de los que más gastaron en fichajes, y el cuarto a nivel de Italia. En verano del 2017, Maurizio Sarri fue confirmado al frente del equipo. La competitividad del Napoli en la liga italiana había dado un salto de calidad, y en las últimas 2 campañas estuvieron cerca del título, ejerciéndole presión a la Juventus. En aquel verano del 2017, las principales contrataciones de los azules fueron las siguientes: el lateral izquierdo italiano de 26 años Mario Rui, comprado a la Roma en 6 millones de euros, el mediocentro croata de 21 años Marko Rok, proveniente del Dinamo Zagreb, en 14 millones. Y la principal fue la del defensa central serbio de 25 años Nikola Maximovic, comprado al Torino en 21 millones. Las 2 bajas importantes fueron la del mediocentro francés Edi Ganore, vendido al Palermo en 2 millones, y la del centrodelantero italiano Leonardo Pavoletti, vendido al Cagliari en 10 millones. El rendimiento del Napoli en esa campaña 2017-2018 fue el siguiente: en la Copa Italiana avanzaron hasta los cuartos de final, donde cayeron frente al Atalanta 2-1. En la Serie A finalizaron en segundo lugar a tan solo 4 puntos del campeón Juventus, donde hay que destacar el gran remate liguero del club napolitano, donde ganó los últimos 5 partidos, ejerciendo una gran presión al bianconero. En la Champions League no avanzaron de la fase de grupos, siendo superados por el Manchester City y el Shakhtar Donetsk, ocupando la tercera posición, por lo que fueron relegados a la Europa League, donde de entrada en los 16avos de final enfrentaron al Leipzig, con el que fueron eliminados luego de un global empatado a 3, definido a favor del club alemán por la regla del gol visitante. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 68 millones e ingresaron 18 millones, dando un balance negativo de 50 millones de euros. En Europa, Napoli fue el club número 27 de los que más gastaron en esa temporada, y en Italia fue el sexto, prueba concreta de su limitado presupuesto en comparación a sus rivales tanto nacionales como continentales. Pese a que no ganó títulos con el Napoli, era evidente que el trabajo hecho por Maurizio Sarri en el club azul era sobresaliente. Competirle hasta el final a la Juventus por el título de la Serie A era bastante meritorio, y máxime teniendo en cuenta la diferencia abismal del valor de ambas plantillas. Por ese gran proceso, Sarri fue consultado por Chelsea, y el entrenador italiano no dudó en irse a la Premier League. En su reemplazo en Napoli asumió Carlo Ancelotti, quien llegaba de tener un año sabático luego de dirigir al Bayern Múnich. En su primer mercado dirigiendo al Napoli, las principales contrataciones de Carletto fueron las de los porteros: el colombiano de 29 años David Ospina, quien llegó a préstamo proveniente de Arsenal, y el italiano de 21 años Alex Meret, también a préstamo por parte del Udinese. El mediocentro ofensivo italiano de 25 años Simone Verdi, comprado al Bolonia en 25 millones. Y la principal fue la del mediocentro español de 22 años Fabián Ruiz, comprado al Real Betis en 30 millones. Las principales 2 bajas fueron las del mediocentro eslovaco Marek Hamsik, vendido a la Superliga China en 20 millones de euros, y la del pívot italo-brasileño Jorginho, vendido a Chelsea en 57 millones. El rendimiento del Napoli en esa campaña 2018-2019 fue el siguiente: en la Copa Italiana avanzaron hasta los cuartos de final, donde el Milan los eliminó con un marcador de 2-0. En la Serie A volvieron a finalizar en segundo lugar, pero esta vez a una diferencia mayor de 11 puntos frente al campeón Juventus. En la Champions League compartieron grupo con el Paris Saint-Germain, Liverpool y el Estrella Roja, donde el club francés y el inglés se clasificaron a la siguiente fase. Napoli finalizó en la tercera plaza con los mismos puntos del Liverpool, quien sería el campeón de esa versión, pero por el ítem de desempate del enfrentamiento entre ambos, el club italiano fue relegado a la Europa League. En ese certamen avanzaron hasta los cuartos de final, donde enfrentaron al Arsenal, con el que perdieron la serie 3-0. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 71 millones e ingresaron 101, dando un balance positivo de 30 millones de euros. En Europa, Napoli fue el club número 27 de los que más gastaron en esa temporada, y en Italia fue el quinto, continuando con un gasto bastante moderado.
En verano del 2019, Ancelotti fue confirmado como entrenador del Napoli. Si bien el equipo no ganó nada en esa primera campaña bajo el mando del estratega italiano, el segundo lugar de la Serie A y la clasificación a la Champions League dejó tranquilo al máximo accionista y presidente del club, Aurelio De Laurentiis. En ese mercado de fichajes, Ancelotti tuvo un monto importante para gastarse de 145 millones de euros, con los que fichó 11 jugadores, entre los que se destacan los siguientes. El lateral derecho italiano de 25 años Giovanni Di Lorenzo, comprado al Empoli en 8 millones de euros. Y la principal fue la del extremo derecho mexicano de 24 años Irving El Chucky Lozano, comprado al PSV Eindhoven en 45 millones de euros. Y las dos bajas principales fueron la del centrodelantero brasileño Carlos Vinicius, vendido al Benfica en 17 millones, y la del pívot guineano de 21 años Amadou Diawara, vendido a la Roma en 21 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente. En la Serie A, el equipo tuvo un mal comienzo al punto que en mitad de campaña, en la jornada 15 disputada el 6 de diciembre del 2019, el club ocupaba la posición séptima con 21 puntos a 8 de la zona de Champions. Esa situación preocupó al presidente Di Laurentiis, quien optó por despedir a Ancelotti, pese a que el estratega había conseguido el acceso a los octavos de final de la Champions. Con esto se demostraba que el máximo accionista estaba interesado más en la Liga Nacional que en la competición continental. En reemplazo de Ancelotti nombró a Gennaro Gattuso, a quien le puso a disposición 60 millones de euros para fichar en el mercado de invierno. Dinero muy bien invertido por Gattuso, fichando a 3 jugadores claves para el futuro del equipo. El extremo derecho italiano de 26 años Matteo Politano, pedido en préstamo al Inter en 3 millones de euros. El defensa central kosovarí de 25 años Amir Rahmani, proveniente del Hellas Verona a cambio de 14 millones. Y la principal fue la del pívot eslovaco de 25 años Stanislav Lobotka, proveniente del Celta de Vigo a cambio de 21 millones. A pesar de esos importantes fichajes, Gattuso no pudo superar la posición en la Serie A en la que había tomado el equipo. Napoli finalizó en séptima posición con 62 puntos, pero por lo menos pudo lograr el cupo a la Europa League de la siguiente campaña. En la Champions League, en octavos les tocó enfrentar a Barcelona, con el que perdieron la serie 4-2, y en la Copa Italiana avanzaron hasta la final empatándola sin goles frente a la Juventus, y ganando el título desde el punto blanco, rompiendo la sequía de 6 temporadas sin títulos. Como dato relevante del club en esa campaña, hay que anotar que las directivas del equipo decidieron cambiarle el nombre al estadio, pasando de San Paolo a Diego Armando Maradona. Esto debido al fallecimiento del astro argentino en noviembre del 2020. Ha sido el mejor jugador de la historia del club. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 204 millones e ingresaron 48 millones, dando un balance negativo de 156 millones. En Europa, Napoli fue el sexto club de los que más gastaron en esa temporada, y en Italia fue el segundo, lo que demostraba el esfuerzo económico del club para competir con los grandes, algo que tuvo los frutos en aquella final de Copa frente a la Juventus. En verano del 2020, Gennaro Gattuso fue confirmado al frente del equipo. Aquel título de la Copa Italiana salvó la anterior temporada, y si bien no se consiguió el cupo a la Champions League, sí se logró para la Europa League, asegurando presencia europea. En ese mercado de fichajes, el Napoli fue bastante austero en comparación a la temporada pasada. Solo ficharon 2 jugadores, uno de ellos, eso sí, a un monto considerable. Se fichó al centrodelantero italiano de 23 años Leonardo Candelone, comprado al Torino en 500.000 euros. Y el más importante fue el centrodelantero nigeriano de 21 años Victor Osimhen, proveniente del Lille a cambio de 75 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. Iniciando la temporada, perdieron la Supercopa Italiana frente a la Juventus 2-0. En la Copa Italiana no pudieron defender el título, cayendo en semis frente al Atalanta, con un global de 3-1. Y en la Serie A finalizaron en quinta posición con 77 puntos, a solo uno del puesto de Champions, conformándose nuevamente con cupo a la Europa League de la siguiente campaña. Y en la Europa League de esa temporada, de forma sorpresiva, fueron eliminados por el Granada en los 16avos de final. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 77 millones e ingresaron 48 millones, dando un balance negativo de 122 millones. En Europa, Napoli fue el club número 16 de los que más gastaron en esa temporada, y en Italia fueron el cuarto.
En verano del 2021, Aurelio De Laurentiis despidió a Gennaro Gattuso. El no haber finalizado en puestos de Champions le costó el cargo al exjugador del Milán y la selección italiana. En su reemplazo nombraron a Luciano Spalletti, quien había estado sin empleo 2 años dirigiendo por última vez al Inter de Milán. En ese mercado de fichajes, el único movimiento importante en cuanto a altas fue la compra de Matteo Politano, jugador que había llegado 1 año y medio atrás. Finalmente, el club le desembolsó al Inter 21 millones. Otra alta importante fue la del pívot camerunés de 25 años Fran Anguissa, pedido en préstamo al Fulham en 600.000 euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana cayeron en octavos de final frente a la Fiorentina con un marcador de 5-2 en la prórroga. En la Serie A finalizaron en tercer lugar con 79 puntos, a 7 del campeón Milán y con cupo a la Champions de la siguiente campaña. Y en la Europa League cayeron en la ronda preliminar a los octavos de final frente a Barcelona con un global de 5-3. El balance de ingresos y gastos de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 22 millones e ingresaron 3, dando un balance negativo de 19 millones de euros. En Europa, Napoli fue el club número 67 de los que más gastaron en esa temporada, y en Italia fueron el número 13. En verano del 2022, Spalletti fue confirmado al frente del equipo. El rendimiento del club en la liga fue bueno, alcanzando el puesto para la Champions y finalizando a pocos puntos del campeón Milán. En ese mercado de fichajes, Spalletti fichó a 4 jugadores claves para su esquema. El centrodelantero argentino de 27 años Giovanni Simeone, pedido en préstamo al Hellas Verona en 3.5 millones de euros. El extremo izquierdo georgiano de 21 años Kvaratskhelia compraba al Dinamo Batumi de la Liga de Georgia en 10 millones. El lateral izquierdo uruguayo de 24 años Matías Olivera compraba al Getafe en 11 millones. Y la contratación principal fue la del defensa central surcoreano de 25 años Min Jae Kim, compraba al Fenerbahce en 18 millones. En el tema de bajas, las 3 principales fueron la del mediocentro Fabián Ruiz, vendido al Paris Saint-Germain en 23 millones. La del defensa central senegalés Koulibaly, vendido a Chelsea en 38 millones. La del portero David Ospina, que se marchó libre al Nasser de Arabia Saudita, y la del extremo izquierdo Lorenzo Insigne, que se marchó libre al Toronto de la MLS. El rendimiento del Napoli en la vigente campaña ha sido el siguiente. En la Copa Italiana fueron eliminados en octavos de final frente al Cremonese a penaltis después de un empate a 1 gol. En la Champions League hizo una primera fase brutal ganándole la primera posición al Liverpool. En octavos le dieron una paliza de 5-0 en el global al Eintracht Frankfurt y en cuartos, como lo acabamos de ver, fueron eliminados por el Milán. En la ida perdieron por la mínima diferencia en San Siro y en la vuelta no pudieron remontar. Y en la Serie A marchan líderes absolutos con 75 puntos, a 14 del segundo Lazio a falta de 8 partidos, lo que quiere decir que salvo un milagro será el tercer scudetto para el Napoli, rompiendo así una sequía de 33 años. En conclusión, el Napoli ha hecho una campaña sobresaliente. A pesar de la reciente eliminación, su rendimiento sobrepasó la expectativa por presupuesto que tenía. Su misión era lo máximo pelear por un segundo lugar en la primera fase de Champions y quedar en el top 4 de la Serie A. En la Champions logró colocarse en el selecto grupo de los 8 mejores y en la Serie A está a poco de coronarse campeón, lo que quiere decir que ha sido una muy buena temporada. Sin embargo, quedó un leve sabor amargo de boca entre los aficionados y los que creíamos en este Napoli como gran revelación de la Champions League. Claramente tenía con qué ser semifinalista y finalista, pero sucumbió ante un sorpresivo Milán. De cara al futuro ya veremos lo que le espera a este equipo. Lo primero será no desarmarse, algo realmente difícil, y lo segundo será reforzarse para la próxima campaña de Champions, donde muy posiblemente participe con la etiqueta de campeón del fútbol italiano. En la caja de comentarios dinos para qué crees que está hecho este Napoli. ¿Crees que para la próxima temporada seguirá siendo un gran rival? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video para que continúes viendo y te dejo el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.